incline hacia ninguno de los dos lados. Justicia y Sociedad. Hasta la medianoche en Del Plata. Mañanas con el café me viene a despertar, me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Muy buenas noches, y ahí de fondo escuchando aquí en Justicia y Sociedad a Papo, sí, claro, con mi vieja. Un clásico. Y bueno, estuve hace un ratito con mi vieja casualmente acá tomando algo rico por el centro. Qué lindo, me encanta. Así que bueno, en conmemoración también a todas nuestras madres. Siempre. Y como vamos a tener un programa también dedicado al mundo de las personas mayores con la jubilación, con la pensión, con todas estas cuestiones, ¿no?, que se están dando últimamente, vino muy bien para empezar con Papo, con un clásico del rock, con un gran guitarrista el reconocido Carpo, a nivel además. mundial, el Carpo, Tal cual, sí señor. Tal cual. Bueno, ahí estamos, programa 147 de Justicia Sociedad, en una noche fresquita aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé cómo estaremos con el clima, cómo estamos de temperatura, pero va a estar sí hubo un más cambio frío. de clima terrible, ¿no, Roxy? Cambió la dirección del viento y ya se vienen los aires del sur. Sí, dicen que va a haber una... Mañana mínima de 5. Una entrada de frío importante. Sí, ya entró. ¿5 mañana? 5 de mínima, ya 10 grados a esta hora. Creo que menos, yo creo que estamos en 9 grados a esta hora. Bueno, preparándonos entonces para disfrutar del nuevo fresco aquí en Ciudad Autónoma. Esperemos que el resto del país esté muy bien, estén disfrutando de un clima cálido. Y nosotros llegando a todo el país, desde aquí, desde Radio del Plata, la Radio de la Verdad, en un miércoles más. Y se siguen sumando los miércoles. Así que con invitados en la mesa, ya dispuestos como para charlar de temas interesantes, que los ciudadanos se queden con algo después de que nosotros transitemos en esta noche de Buenos Aires. Y estamos más cerca del programa 200, porque hoy es el 147. Vamos de a poco. O 150, digamos, es el primero que tenemos ahí más cerca, sí, a la mano. 150 ya estamos, a tres miércoles, Así que se viene un nuevo festejo, si Dios quiere. Buenísimo, y les damos la bienvenida a todos. Vamos, entonces, dale, presentemos el programa. Programa 147 de este día miércoles 13 de agosto, con, ustedes ya lo escuchaban, el juez en actividad Claudio Fede, comandando este gran equipo, compuesto por la puesta del aire Eduardo Echeverri, la producción de Juan Martín Morales Martín y Marcos López, las redes de la radio Ignacio Irribarren, Nacho Irribarren, así manejando todo lo que es las redes de Radio del Plata, operando el streaming Yancito Natale y Jan Natale, en las noticias está Daniel Fernández, quien les habla en la locución Roxana Calabró, el equipo también lo componen Gabriela Dilela, Micaela González, Tomás Caputo y Gabriel Lanzavecchia. Libros virtuales que vamos a sortear en el día de hoy, así que atención ya a comunicarse con el WhatsApp. Vamos a sortear La ausencia del elemento subjetivo de justificación, de director Edgardo Dona, Alicia Gil y editorial Ruinsal Culsoni. Consumidores sobreendeudados, director Claudio Fede, de editorial Amurabi. Y el curso de Volap International Legal Group, como les decíamos, en el WhatsApp de la radio 11 23 40 1030, para que ya nos dejen sus mensajes, y seguramente después vas a hablar, Claudio, del libro ¿no? Así es. Algo habíamos adelantado ya en programas anteriores y finalmente esta semana salió. Así que bueno, felicitaciones. obviamente que dentro de nuestro programa
va a ser parte Tenemos de nuestros primicia, sorteos. entonces, la primicia en el Es sorteo. primicia, así es. Exclusivo. Bueno, el celular del programa, Justicia y Sociedad para mensajes, es el 11-3127-2696. Las redes del programa, Instagram, justicia.y.sociedad, su Facebook, Justicia Sociedad, la página web www.justiciaysociedad.com. Y recuerden que estamos en vivo en Del Plata AM 1030, nuestro canal de YouTube, y en el mundo en amdelplata.com. Nuestros invitados, a quienes les damos la bienvenida en esta noche, el doctor Cristian D'Alessandro, abogado previsionalista y periodista especializado en personas mayores y docente universitario. También nos acompaña el doctor Agustín Ciorciari, abogado gerente de Relaciones Institucionales de ustedes me dirán si está bien, OSDEPIM, OSDEPIM, muy bien. y vicepresidente de la UAS, Unión Argentina de la Salud. Así es. Y el doctor Elvio Ramos, juez de Garantías Penal Juvenil de Quilmes, con sede en Berazategui, hoy con el caso Una historia de alimentos y cárcel. Bienvenidos a todos, Justicia y Sociedad, con el juez en actividad, Claudio Fede. Bueno, muchas gracias, Roxy, como siempre. Roxana Calabró, con su voz tan particular que llega, ¿no? ¿Cuánto hay detrás del mito, de las voces? ¿Qué tal? Ahora el streaming nos complica un poquito, pues ya Sí, caemos sí. en la realidad de lo que hay del otro lado. Y a lo largo del día ya, viste, en la hora. Ah, bueno, a esta claro. hora ya nos agarra. Siempre hay una justificación. Sí, ¿no? por supuesto. Y también estamos con Marquitos López. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo andas? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenido. Así es. Hay un mundo mágico detrás de las voces porque, viste, Roxana, que los tonos son un lenguaje aparte. Uno puede decir cosas Otro con la locutor. palabra, Claro. también, sí, compartimos la profesión, también con el querido Daniel Fernández. Pero bueno, los tonos son un tema aparte, ¿no? Son Porque parte de nuestra según identidad, cómo decimos, es como Claro. llega el mensaje Es también. la singularidad del locutor. Ahí ya va un poco. Bueno, ahí la ya viene el sustancia, trabajo, Claro, ¿no? viene lo Cómo que se está- mejoran algunas cuestiones Tal cual. de vocalización y de impronta. En el también mes de la uno- radio, que ya lo habíamos contado hace poquito. Sí, 27 de agosto estamos en el mes de la radio argentina, ¿no? Pionera en el mundo. y yo incorporándome a este mundo. Pero por supuesto. Ya desde pero hace todos, 2 años. Todo tiene su casi. lugar en la radio. Pero la radio verdad tiene eso. que un mundo muy apasionante, un Sí. mundo de mucha responsabilidad. La radio ¿no? te espera, ¿viste? Como dicen, abraza a todos. Y además se amplifica cada vez más a todos los soportes, a todas las plataformas. Ya hizo televisión, hizo streaming. Sí, La radio estuvo antes que todas y esas. perdura, ¿eh? Y perdura. Tantos que decían que la Sigue radio siendo no iba a escuchada. subsistir después de todo lo que tenemos en el Bueno, el mundo de la apagón tecnología. desde España, ¿se acuerdan? Hace poco la radio fue fundamental, Exacto. como ha sido en otras. Y ni que hablar de momentos. los radioaficionados, ¿no? Un Olvídate. tema para destacar también Sí. que, bueno, algún día ojalá tengamos la posibilidad de charlar un poquito más profundamente sobre esto, Me encantaría. porque es el único medio de comunicación que va a subsistir si se cae todo Claro. lo que es la internet, bueno, la comunicación en La radio general que analógica, conocemos hoy. La radio analógica y los radios Y aficionados. todavía también. quedan radioaficionados en el país, Onda muy Corta. reconocidos en el mundo, por Sí, otra parte. Sí, sí, sí. Así que bueno, tenemos un Buenísimo. programa lindo, como ya presentamos y ya habrán escuchado los nombres. Bueno, al doctor Cristian D'Alessandro lo conocen, abogado especialista en Derecho Previsional. Lo vamos a tener por teléfono ya en un ratito, lo estamos esperando, pero sí están con nosotros por primera vez el doctor Agustín Ciorciari, a quien le damos la bienvenida. Un gusto, Agustín, tenerte aquí en el programa. Veníamos hablando ya hace rato de tenerte presente. Y bueno, hoy se dio. Gracias. ¿Sí? Te convencimos de que vengas a esta hora. Sí, difícil, pero no. Y como de costumbre, ya un clásico, el doctor Elvio Ramos. Pero hoy vamos a por cambiar. otro Buenas lado, noches ¿no? a Hoy todos. cambiamos. Agustín, muchos años, hace rato que no nos veíamos con Agustín, gran amigo. Vamos a cambiar el enfoque, porque veníamos con los relatos judiciales. Y los relatos judiciales... Que yo ocurren- siempre los presenté como historia judicial. Claro, y vos me y- retabas, me y- decías, sí, no, es son un relatos. relato. ¿Cuál es la diferencia, como yo lo veo? El relato involucra al oyente dentro de la misma trama. Por eso proponíamos que al final de cada relato el oyente sea el juez. Claro. En la historia al oyente lo colocamos afuera. Entonces él va a decir, el oyente, la propuesta que queremos hacer, que el oyente opine si la solución al caso es la que corresponde, porque en definitiva, más allá de las cuestiones técnicas, la doctrina y la jurisprudencia, hay mucho de sentido común y lo tenemos que recuperar. Entonces el ciudadano está más que habilitado. Si tenemos juicio por jurados, donde el ciudadano común decide el destino de una persona, yo creo que en una historia que posiblemente identifique a una buena porción de nuestros oyentes, podamos escuchar si fue sensata la solución de la justicia. Después todos somos justicia y sociedad. Entonces vamos a hacer esta intersección. Y que el Sería oyente- como una especie de juicio a la decisión judicial, ¿no?
sería como en esa opinión, ¿no? el análisis popular. ¿Estuvo adecuada? Porque más allá de las cuestiones técnicas de la ley... o Del de sentido común, sí se entiende. ¿Sirve esta solución? ¿No? La Corte claramente dice que los jueces cada vez que fallan tienen que ver más allá del caso individual, tienen que ver las repercusiones que va a tener no solo en los protagonistas, sino en la sociedad. Bueno, la sociedad recepta estas circunstancias. Entonces vamos a empezar con estas historias. Yo las voy a relatar, ya no va a ser una grabación. Les voy a contar la historia. Que podemos adelantar, cómo la titulaste, una historia de alimentos y cárcel. Alimentos y cárcel. Una intersección. Y vamos a ir trabajando la temática porque también, como lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, tenemos proyectos instalados en el mundo de las cárceles. Hemos traído a María de las Cárceles programas Sí, anterior. así es. Sí, contó ella su trabajo, su tarea. Pero no tiene que ver con el servicio penitenciario. No. Pero No. sí con un mundo que la verdad es bueno empezar a reconocerlo y a trabajarlo desde otro lugar. Sería muy interesante introducirnos en eso, hablar con abogados que trabajan dentro de las instituciones Sí. cerradas. Es más, comprometer incluso la perspectiva de los institutos de menores. ¿Qué pasa con estos chicos? Incluso la posibilidad de poder hablar con algunos de estos chicos. Eso después vamos Están a encerrados. mencionar. Ayer retomamos, ¿no? Porque lo hicimos en una primera etapa y ayer volvimos a Devoto a hacer un trabajo dentro del servicio penitenciario, dentro de una unidad que ellos nos permitieron, donde vamos con algo distinto, que es la obra de teatro, ¿no? Le pusimos teatro en acción y es generar otro espacio de pensamiento y de recreación con ellos, juntos. No vamos como jueces, vamos como ciudadanos a trabajar un concepto donde la resociabilización se pueda empezar a visionar desde algún lugar, ¿no? También es lúdico, es entretenido, tiene varias aristas. Y bueno, después explicaremos el porqué, porque la verdad que es una situación bastante cuestionada, ¿no? De integrarse a ese espacio. Creo que es para trabajarlo, charlarlo de alguna manera cuando hablamos del sistema carcelario, del sistema de la pena, de la sanción, de la resociabilización, si se da, no se da. Tema bastante particular y profundo, y bueno, ¿cuál es el sentir de la ciudadanía frente a esto, ¿no? Así que bueno, ahí comentamos que empezamos con este trabajo, esta tarea, y además estamos con otro al mismo tiempo en otra unidad que es Cine Debate, proyectar determinado tipo de películas y debatir acerca de los conceptos que nos deja y de los valores que nos van dejando esas películas. Siempre tiene un sentido formador y de una propuesta positiva a futuro. Yo creo que además es importante que el recluso no pierda el contacto con el exterior, aunque sea de manera indirecta. Hay un pabellón en Florencio Varela, hay un pabellón que hace años está dirigido por un abogado externo donde trabajan filosofía. Y ellos, yo regularmente los tengo que ir a ver por indicación de la Corte, pero aparte lo hago por una cuestión humana. He cantado con ellos, hemos tocado guitarra juntos. Bueno, pero pobre. habló... Bueno, sí. Pobre bueno, gente, la verdad que sí. no tiene por qué sufrir Después- más pena de lo que ya... Después de la última intervención, un habeas corpus correctivo. Claro. Después vamos a explicar lo que es un habeas corpus, ¿ves? Sí, por Porque supuesto. son cosas que al ciudadano le tienen que quedar claro, porque se menciona muchas veces y no son conceptos técnicos, latinazgos que quedaron ahí perdidos en el tiempo, pero que Pero hoy tienen son una... suficientemente representativos. Exactamente. ¿no? Y yo decía... En una y- época se y- usaba mucho. no, Sí, bueno, hoy lamentablemente. muchísimo. Hoy se usa La- muchísimo. Ahora, después no te olvides de aclarar un poquito qué es eso. Sí. No, y decía que ellos a través del estudio de la filosofía, terminamos hablando hace relativamente poco de Althusser y Popper, y ellos los estaban manteniendo con el exterior. El pensamiento filosófico los mantenía alertas en el exterior. Y entonces la conclusión es, están recluidos, pero solamente privados del derecho a deambular libremente. El resto de los derechos hay que fomentarlos porque en general son gente que ha sufrido de privaciones de derechos esenciales. Muy bien, Yo vamos a recuerdo- caminar por ahí. Recuerdo que cuando ejercía- Acércate un poquito, Agustín. Ahí. Cuando ejercía la profesión como abogado hacía penal y a veces cuando salían los detenidos que estuvieron 4 o 5 años me decían lo mismo. Yo no sé si la vida real es la que estoy ahora o la que estaba adentro. Tal cual. Estaba adentro, sí, porque no perdían la noción de Absolutamente. lo que era la vida normal y pensaban que lo normal en la vida iba a ser para siempre eso. Y salían con esa mentalidad. Por eso que es importante lo que vos planteás. Muy bien. Bueno, dejamos ya planteado varios temas al pasar. Nos faltan otros.
pero nos tenemos que ir a la primera pausa del programa. Así es, sin antes recordarles que los estamos esperando en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata. Ya nos comienzan a dejar sus mensajes porque estamos sorteando los libros virtuales La ausencia del elemento subjetivo de justificación, del director Edgardo Dona, Alicia Gil. ¿Alicia Gil Giles o Alicia Gil? Gil. Ah, sí. Perfecto. Está bien escrito, ¿no? Está bien escrito, perfecto. Quería confirmarlo, ¿no? Alicia Gil, entonces, editorial Rubinsal Cursoni. Y el libro Consumidores sobreendeudados, del director Claudio Fede, de editorial Hammurabi. Y, por supuesto, el curso de Wall Up de International Legal Group en el 11 23 40 1030. El invierno se siente en el aire. Pero la mejor compañía siempre está en Del Plata. La radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Boca necesita despegar en el torneo Clausura. El domingo visita a Independiente Rivadavia en Mendoza. Y donde juega Boca está Del Plata. Viví todas las instancias desde las 19:30 con Daniel Moyo y todo el equipo de Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección, un show radial para todo el mundo. Boca de Selección en la tarde de Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp, 11 23 40 1030. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Buenas noches y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con el nuevo informe de la Oficina de Violencia Doméstica. Se determinó que durante la feria judicial del mes de julio, la oficina atendió a 627 personas, con un promedio de 45 atenciones por día. Del total, 330 fueron denuncias, 264 consultas informativas y 33 consultas telefónicas. Los equipos interdisciplinarios de la oficina evaluaron la situación de más de 420 personas afectadas en las presentaciones recibidas. Se determinó que el grupo más afectado fue el de las mujeres mayores de 18 años. Por otra parte, en la provincia de Jujuy se creó la primera oficina judicial especializada en derechos de niños, niñas y adolescentes en el país. Fue en el marco del 8º Precongreso de Niñez, Adolescencia y Familia, donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia Provincial anunció la creación dentro del Poder Judicial de la provincia de la primera oficina especializada en esta temática. Explicaron que este nuevo espacio institucional estará enfocado en garantizar y promover los esfuerzos jurisdiccionales en la resolución de conflictos dentro del sistema de justicia. Por último, en la provincia de Mendoza, el Ministerio Público Fiscal instaló 3 nuevos centros de denuncias web. Nuevos dispositivos se suman a los ya existentes y se encuentran funcionando en 3 localidades del departamento de Lavalle. Los centros de denuncia web son dispositivos diseñados e instalados por personal del Ministerio Público en espacios de acceso público para que las personas quienes necesiten denunciar un delito de manera presencial puedan hacerlo en un ambiente íntimo y cuidado. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad.
22:23, seguimos con Justicia y Sociedad, programa 147 hasta la medianoche, invitándolos en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata. Por allí ya tenemos el mensaje de Gustavo López. Buenas noches, nos deja sus datos. Quisiera participar en el sorteo del libro del consumidor. Saludos a la mesa. Y él se refiere, ¿no?, al tema reinserción. Dice, se logra en forma multidisciplinaria e integrativa, por eso es fundamental que tengan la posibilidad de trabajar, estudiar, hacer teatro o todas las actividades a todos los que tenemos acceso fuera de la cárcel, ¿no? Así que muchísimas gracias al mensaje de Gustavo, gracias a Claudia también de la zona de Palermo y a los amigos que ya están conectados a nuestro canal de YouTube, que son muchísimos, una gran comunidad en Del Plata AM1030 acompañándonos en Justicia y Sociedad. Bueno, muy bien. Gracias, Roxy, como siempre. Gracias a quienes nos siguen. Sí. Y un saludito especial a nuestra querida amiga Adriana Beck, Tal cual. que no pudo estar hoy, pero... La extrañamos y está presente. Sí, Ella, aunque no siempre. está físicamente, está presente siempre. Siempre. La recordamos, siempre. Así que un saludo muy especial para ella. Así y bueno, es. vamos a entrar un poquito en diálogo con el doctor Agustín Ciorciari, porque venís, Agustín, a contarnos un poco qué está sucediendo en el ámbito de la salud, de las empresas de salud, particularmente en el ámbito de la asociación, a la cual vos también representás, Sí. y cuáles son las temáticas que están dando cierta premura a soluciones que hay que empezar a ver del ámbito legislativo también, ¿no? Sí, sí. Bueno, el ámbito de la salud, como es público y notorio, realmente está en un estado de crisis. Es decir, lo vemos todos los días, problemas, tanto la salud desde el punto de vista de los hospitales públicos como de los sanatorios privados. La situación es complicada, la gente a veces no tiene la respuesta que tiene que tener en forma inmediata, los costos son altísimos, es decir, cada vez la medicación es mucho más cara. Agustín, ¿y esto a qué se debe? O sea, ¿fue una situación Es algo que post-pandemia? ¿Fue una situación de cambios legislativos que hubo recientemente? El tema de salud es algo que se viene deteriorando a través de los años. Es decir, no es una cosa que se deterioró ahora o después de la pandemia, se viene deteriorando. Siempre, si vas a hablar de los que son las prepagas, las famosas prepagas, que la gente dice aumentan. Si vos tomás en base cuántos años las prepagas fueron retenidas en cuanto al aumento de sus valores. Entonces, siempre han estado debajo del verdadero costo. Es decir, los remedios han subido, las drogas subieron, toda la atención, es decir, con el avance de la ciencia y las ciencias médicas ha encarecido realmente la prestación de servicios. Es verdad que hoy la gente dura mucho más años en su vida, es decir, no se mueren como se moría antes tan fácil. Hay mucha más medicación, muchas más sistemas médicos que permiten y facilitan que los ciudadanos puedan vivir más. Pero hay uno de los problemas que más afecta hoy por hoy a las obras sociales, a las prepagas, a los prestadores, es el tema de la cantidad de recursos de amparo, y ustedes lo conocen bien porque están en la justicia, la cantidad de recursos de amparo que ingresan y que causan realmente estragos en todo lo que es la salud en sí. ¿Por qué? Y bueno, porque la gente necesita por ahí una determinada medicación y la obra social no se la da porque es por los altos costos que tiene, recurren a la justicia, los jueces no tienen los elementos necesarios técnicos como para dar una respuesta inmediata y a veces los resultados, por más probo que sea el juez, evidentemente a veces no tienen la asistencia técnica que necesitan y las sentencias a veces de drogas que valen muchísimos miles, hay drogas de 80, 90, $100.000 mensuales, es una locura, que a veces esas drogas simplemente son paliativos y no curan, son paliativos que hacen que una persona dure un tiempito más. Es decir, acá yo siempre digo, hay un gran negocio a través de la industria, que no es argentina solamente, en el mundo, un gran negocio de la aparición de drogas que parece una panacea y en definitiva no lo cubren. Este es un problema que lo tenemos todos. Es decir, yo estoy en la UAS trabajando ya como vicepresidente, acompañando a Hugo Magonza. Ahí aclará un poquito quiénes integran la UAS. Sí, la UAS es integran todas las
cámaras, es decir, no es que son las obras sociales en particular. Yo no estoy ahí por OSDEPIN, sino que estoy por ACAMI, que yo integro otra cámara que se llama ACAMI, y esa a su vez integran lo que es la UAS. Es decir, la UAS es un conglomerado de representantes de distintas cámaras. Las cámaras de sanatorio, las cámaras oftalmológicas, las cámaras de... ¿Entendés? Cada una de las cámaras tiene Que representan distintos ámbitos de la salud. De distintos ámbitos de la salud. Entonces nos reunimos ahí y ahí se discuten los temas. Es decir, lo que pasa es que tenés... Eso es una representación nacional. Nacional, sí, es federal. Mira, ahora tenemos... Es decir, es la última instancia de representación. Sí, yo siempre lo comparo como si fuera la CGT, ¿viste? La CGT es claro. el órgano máximo que reúne... Una federación. La federación, que reúne a todos los sindicatos. Bueno, esto es lo mismo. Es decir, reúne a todas las cámaras de la República Argentina. Es decir, es la máxima autoridad. En su momento fue famosa porque ahí estaba Belocopic. Cuando fue el problema ahora con los aumentos, que se tuvo que ir, bueno, el que lo reemplazó es Hugo Magonza, y con él entramos un grupo de colaboradores para tratar de darle otra visión distinta y diferente a lo que es el tema de salud. Hugo Magonza es realmente un tipo muy experimentado. Lástima que hoy no pudo venir. Estaba invitado. Bueno, sí, lo esperamos en otra oportunidad. Venir, sí. Tuvo un problema familiar estos días, así que no pudo estar acá. Sino, él es realmente es uno de las personas que más saben sobre el tema de salud en la República Argentina. Y nosotros venimos trabajando, Claudio, recién hablaba acá con el amigo, sobre un proyecto de ley que ingresó en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Un proyecto de ley que tiene por objetivo crear en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires un fuero de salud. Así como, viste, en su momento se creó el contencioso administrativo, que tanto costaba, para que se dediquen exclusivamente a las cuestiones que eran administrativas. Este es un foro de salud que tiene por objeto tratar exclusivamente todos los temas que hacen a la referencia de la salud, y en especial y en particular el tema de los amparos. Hoy un amparo ingresa en la Provincia de Buenos Aires, puede ingresar en el juzgado tuyo, en el juzgado de él, es decir, no tienen... Sí, no tiene especialidad. No tiene especialidad. Entonces se crea un fuero, mejor dicho, de salud, en todo el ámbito, distribuido en 4 regiones, con un juzgado en cada uno de esos departamentos. Uno es en La Plata, otro en Mercedes, otro en Lomas de Zamora y otro en Bahía Blanca. Es decir, esos jueces van a estar preparados durante 6, 7, 8 meses. La ley habla de 6 meses como máximo, pero bueno, eso va a depender seguramente después cuando se organice el tema de la ley, el tiempo que van a tener que tener de preparación. Pero lo más importante es que está el juzgado, como todos lo conocemos, con un juez y un secretario, pero a su vez va a tener un cuerpo, un asesor técnico. Un asesor técnico, el tema es así. Es Agustín, ¿y estos juzgados atenderían qué tipo de causas en particular? En particular y casi específicamente el tema de los recursos de amparo. Van a sacar amparos de salud. Amparo de salud. El recurso de amparo que vos, por ejemplo, tenés hoy en tu juzgado, a partir del momento en que se queda eso, lo absorbe este juzgado. Por ejemplo, en el caso de San Martín, lo va a absorber el de Loma de Zamora. Sí. ¿Entendés? Van a distribuirse, depende. El de Berazategui también se va a Loma. Es decir, depende, las jurisdicciones son amplias. Como cuando se creó el contencioso administrativo. Cuando se creó el contencioso administrativo, San Martín tenía era amplísimo. Bueno, las cámaras contenciosas en la provincia también tienen una región bastante muy amplia, mucho trabajo. Bueno, esto va a ser así. Entonces, una vez que se crea el juzgado va a tener un juez, un secretario, como tienen todos, como actualmente tiene un juzgado, y además tiene un cuerpo técnico especializado y un consejero de salud. Lo más importante en todo esto, más que el cuerpo, es el consejero de salud. El consejero de salud es la persona que le va a asesorar al juez si es conveniente o no conveniente, por ahí, hacer un acuerdo o una conciliación o una mediación entre las partes. ¿Qué es lo que hace falta hoy por hoy? Que por ahí el juez no llega directamente a resolver, sino las partes, a través ¿cómo hacen la justicia acá? Sí. Una mediación. Nosotros tenemos consejero de familia en la provincia. Exactamente. En el ámbito, obviamente, del foro de familia. Agustín, ¿no sería conveniente generar un proceso especial? Porque la materia de amparo, sí, al tener la naturaleza constitucional, bien lo sabemos, sí, y la ley de la provincia procura que todo ciudadano tenga acceso a la justicia sin importar el fuero. A mí el proyecto me parece espectacular, me parece que resuelve muchos problemas, pero debería quizás estar acompañado de un proceso especial, expedito, rápido, donde la inmediación de las partes con la justicia, un sistema oral, por ejemplo. Sí, es oral. Y digamos, liberar la forma del formato de amparo. Y que realmente sea un proceso bilateral, con una intervención rápida, que incluso el amparo, a veces el formato de amparo es bastante
bastante formal en relación a la rapidez que exige el caso de resolución, ¿verdad? Te digo, en el artículo 3 te lo leo textualmente porque hace a lo que vos planteas. Dice, el procedimiento del Estamos Fuero de leyendo, Salud... aclaramos que estamos leyendo un proyecto Un de proyecto ley. de ley. Proyecto de ley que tiene estado parlamentario. Esto es importante. ¿No? Aclará, porque Claro, vamos a ir aclarando por cosas técnicas. Vos presentás un proyecto de ley en la Cámara de Senado, en el Senado o en la Cámara de Diputados. El expediente puede Así quedar... también explicamos cómo es el proceso. de Por una ahí ley, el ¿no? expediente agarra, así como presentas el proyecto, lo guardan y no... Este tiene estado parlamentario, es decir, que ya ingresó y ya distribuyeron a qué determinado sector de la Cámara de Senadores tiene que ser tratado. Comisiones. Las comisiones. Exacto. En Yo este tuve caso, 4 años en la Cámara de Diputados de la Nación, así que claro, conozco la... Entonces, entra el expediente, trabajo. ya tiene estado parlamentario. Eso significa que ya está en las comisiones empezándose a trabajar. Bien. Ahora, en el artículo 3, en el proyecto te dice, el procedimiento del fuero de salud se ajustará a los principios de oralidad, celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, especificidad, buena fe y afectividad en la tutela de los derechos sustanciales comprometidos. Ahora, en la práctica yo estoy casi seguro que se va a modificar muchas de estas cosas, es decir, para poder darle más agilidad. Porque es lo que ahora, a veces hay amparos que por ahí te demoran años en resolverse, un año. Y cuando ya se resuelve, la persona se murió. Lo bueno de los amparos es que tienen la posibilidad, cuando se plantea, cuando se solicita, las medidas cautelares que a veces es como que abarcan casi el fondo de la cuestión. Sí, después. Claro. Y queda eso vigente hasta el momento de la sentencia definitiva. El artículo 11, siguiendo con lo que vos decís, dice, el procedimiento podrá ser impulsado por el juez de las partes y en el caso del Ministerio Público. Transcurrió un plazo de 3 meses. Es un plazo de 3 meses para resolver. No tenés 2 años, 3 meses, como máximo, para sacar una resolución respecto del tema. Y lo importante es, además de este consejero de salud, que hay un cuerpo técnico, que hoy no tienen ustedes. Hoy los jueces tienen que basarse en un médico, en un perito médico, que el perito médico te atiende, no sé, un accidente de tránsito. Sí, y después podemos hablar también de cuáles son las particularidades de los recursos. Del ámbito de pericial en la provincia de Buenos Aires, que quizás se replica también un poco en el resto del país, claro. Pero es bueno destacarlo y rescatarlo porque eso es lo que funda la creación de este ámbito de pertenencia al propio juzgado de claro. recursos de auxiliares de la justicia claro, propios. y fíjate que crean cosas que no existían antes. Es decir, el cuerpo técnico se constituirá como un equipo interdisciplinario, integrado por profesionales especialistas de la medicina, sin médicos, de la salud mental, de la biotécnica, del trabajo social y de la economía de la salud. Aquí hablamos de la economía de la salud, porque Bien. es importante. Tenemos ya en línea, porque me parece que obviamente tiene que ver bastante con lo que estamos charlando y desarrollando, al doctor Cristian D'Alessandro, que es abogado, ya lo presentamos, abogado especialista en Derecho Previsional, además es periodista también, así que conoce bastante los medios, ya la gente que nos está escuchando, el ciudadano ya sabe de quién estamos hablando. Así que le damos la bienvenida a Cristian y gracias por estar en el programa. Hola, un placer escucharlo, un saludo a todos los oyentes. Bueno, Cristian, un gusto tenerte. Ahí estábamos charlando un poquito sobre temas de la salud, pero con vos particularmente adentrarnos y abocarnos a lo que es tu ámbito y tu especialidad, que es el mundo de las personas mayores y el mundo de los derechos de las personas mayores, que creo que es lo importante de destacar para saber a veces cuáles son las cuestiones que se están cumpliendo y cuáles no, ¿no? Ante tanto tipo de reclamos. En una sociedad que también ante una longevidad notable, ¿no? Lo charlábamos también recién en la mesa, como las personas obviamente viven muchos más años, te trae una complejidad social quizás que no estaba prevista tiempo atrás. Hoy tenemos un sistema previsional que tiene sus años y que se van parchando día a día, ¿no? ¿Cómo ves esto vos en la realidad? No, lo que dice es, le pido un favor, que me escucho con retorno, así que si me pueden mejorar un poquito el retorno, porque si no, no puedo... Muy bien, ahí lo tenemos al operador que ya... Sí. Es como que Eduardo ya está metiendo mano. Del audio. ¿Cómo estamos ahí? Ahí. ¿Mejor? Intentaré. Si se puede mejorar, mejor. Le decía que es verdad lo que usted dice, ahí está perfecto. Es verdad lo que usted dice, es un mundo, o sea, una sociedad mundial
sobre todo hablando de el occidente, ¿no? Que viene envejeciéndose a pasos agigantados. Si bien la pandemia hizo amesetar en la longevidad, porque, bueno, producto de la pandemia muchos adultos mayores fallecieron, la Argentina también entró en esa meseta, pero sigue siendo un país moderado en su tasa de longevidad. Es verdad, por el otro lado, que nuestro sistema previsional desde el año 94 tiene más parches que letras escritas o más agujeros que letras escritas en la ley, que la ley 24241, muchos parches, y que ninguno logró subsanar el problema de estructura de los jubilados y jubiladas o los futuros jubilados y jubiladas. Parches que cada presidente en materia de movilidad jubilatoria se encargó de tapar el corcho y poner un corcho nuevo. Cada presidente en materia de moratoria previsional o accesibilidad a una prestación X, sea jubilación, sea prestación por vejez, sea una pensión universal de adulto mayor, le quitó el corcho y le puso un corcho nuevo, y eso no es sano, eso no es bueno. Como decía quien fue el formador de la seguridad social moderna, que fue Beveridge en el Reino Unido, que al keynesismo, que el presidente tanto odia, ¿no? Al keynesianismo, en lo económico, Beveridge fue el motor social, y es el que impulsó las grandes reformas en materia de seguridad social en la Europa moderna, que empezó en el Reino Unido. Bueno, Beveridge, cuando lo llamaron para hacer la estructura social del Reino Unido posguerra, dijo, bueno, esto no es para hacer un borrón, un parche, no dijo así, dijo, no es tiempo para poner remiendo a lo viejo, sino para barajar y dar de nuevo, palabra más o palabra menos. Bien. En realidad, no hay que poner un remiendo, hay que barajar y dar de nuevo. Después, cada filosofía política o cada pensamiento político tendrá su forma de darle la pincelada. Algunos pedirán la eliminación del sistema público solidario de reparto que hoy tenemos y pedirán la SJP, otros pediremos que se mantenga un sistema público solidario de reparto administrado por el Estado como conforme hoy tenemos, con mejoras, pero que sí hay que dar la discusión genuina en lo que es la estructura de la seguridad social, hay que dar bueno. Cristian, vos mencionaste al pasar, ¿cómo podrías definir vos los problemas estructurales que hoy tenemos en esta materia y cuáles serían las alternativas razonables, ¿no?, para salir adelante equilibrada y razonablemente? Bueno, primero y principal, lejos de pensar en la sustentabilidad del sistema que tanto el mundo y los organismos internacionales están pendientes en la Argentina de la sustentabilidad del sistema previsional, yo creo que los recursos están, solamente hay que saberlos implementar. Interesante lo que estás destacando, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, hay que tener mano firme para ponerse en contra de los grandes grupos económicos, hay que tener mano firme. ¿Por qué digo mano firme? Porque nosotros, a diferencia del resto de Europa o del resto de América, o de Europa y el resto de América, mejor dicho, nosotros tuvimos la primera gran intervención que este gobierno aborrece y muchos liberales aborrecen, que fue no estatizar, porque no se estatizó el sistema de jubilaciones que existía en la Argentina, sino se unificó en uno y se eliminaron las SJP. Yo me saco el sombrero y aplaudo medida que fue muy productiva, porque las consecuencias, si hoy tenemos jubilaciones que son muy bajas, con el sistema privado demostraba que sus beneficiarios o futuros beneficiarios iban a tener haberes de mucho más bajos que hoy lo tenemos. Entonces, iba a ser una gran estafa. Entonces, sea del gobierno que fuese quien lo eliminaba, yo iba a aplaudirlo porque era una cuestión de tiempo, ¿no? Que iba a saltar la pus y, bueno, se evitó una sangría que hoy tenemos, tenemos una cuestión de
de que a los jubilados no le alcanza. Y es verdad. Ahora, porque tenemos una inflación muy alta, porque aunque nos dicen que no tenemos inflación, lo que más aumenta son los productos básicos de la canasta básica, ponerle el jubilado, que es lo que más consume, es lo que más gasta. Bueno, pero volvamos al punto. Nosotros tenemos de esa unificación de las AFP un patrimonio que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que lamentablemente nunca se utilizó para darle a los beneficiarios, a los trabajadores futuros jubilados, el reconocimiento que ese fondo era o tenía que dar, que eran los aumentos de contingencia para extremas necesidades como la que vivimos hace 2 o 3 años atrás con el gobierno anterior, con una inflación muy importante, con este gobierno que no aumenta el bono. Bueno, esa masa que estamos hablando de, bueno, hoy no hay una cifra exacta. Te iba a preguntar eso, a ver si se podía mensurar hoy. Más o menos estamos hablando de 40.000, 50.000 millones de dólares, ¿bien? Que estamos hablando casi de un presupuesto nacional, Un presupuesto de provincia. Que por supuesto no es plata constante y sonante. Y ahí es lo que yo decía, hay que ponerse en contra de los grupos empresariales que la Argentina tiene acciones. Por ejemplo, del grupo Clarín, del grupo Techín, donde cuando estaban las XJP tenían inversiones en esas empresas, acciones, y la Argentina, al unificar el sistema, toma esas acciones y hoy son del Estado argentino. Entonces, lógicamente a los empresarios es un grano que les sale tener al Estado argentino, o sea, todos nosotros como accionistas en las empresas. Bueno, hay que saberlas invertir, hay que ponerlas al servicio de la producción nacional, ese dinero, hay que ponerla a producir, no a estar estancada o a despilfarrarla como quiso este gobierno, quitar ese fondo y pasarlo directamente al Tesoro Nacional, o en este caso al Ministerio de Economía, para que se la dilapen y puedan llevársela a los fondos BITES para pagar la deuda externa. No, hay que ponerla al servicio de la producción. ¿Para qué? Para fomentar las presentes y futuras jubilaciones y convertirse en un círculo virtuoso a través de un banco de desarrollo productivo que otorgue créditos a baja tasa de interés para pequeños y medianos productores agropecuarios, para la construcción de viviendas. No que si me dan a mí como pequeño y productor agropecuario para comprar una maquinaria, recibo una plata y no la devuelva. No, que yo pueda sacar un crédito a baja tasa de interés, a menos tasa de interés que la que tiene el mercado. Bueno, yo con eso compro maquinaria, con eso compro y abastezco mi empresa, mi industria, con eso doy mano de obra y genero mano de obra, porque el Estado me tiene que para dar ese crédito pedir la nómina, la plantilla de personal, y ese personal tiene que estar en blanco con todas las condiciones. Eso genera motor. Entonces me devuelven el dinero y además genera un motor económico y produzco a la sociedad y se devuelve el capital más el interés, y eso hace sostener. Bueno, eso es lo económico. Por eso yo no hablo tanto de la sustentabilidad, que sí hay que hablarlo, pero no tanto como otras partes del mundo o de América Latina Sí, se que entiende. tienen problemas económicos grandes. Y por otro lado, van a querer hablar de las AFP. Yo soy contrario a las AFP porque el sistema no funciona ni aquí ni en ninguna parte de Latinoamérica, así que en Chile fue el promotor y donde indefectiblemente se tuvo que poner el Estado al servicio de los futuros o jubilados actuales. Entonces, bueno, es inevitable que por mayoría tal vez venga el sistema privado. Bueno, evitarlo, ¿cómo lo podemos evitar? Bueno, ¿tienen algún sistema de ahorro complementario? Bueno, busquémoslo. No hay que irse muy lejos, hay que irse antes de la ley del año 94, donde paralelamente al sistema jubilatorio estaban las cajas compensadoras. Recuerden ustedes que son del Poder Judicial, la caja compensadora de las empresas judiciales, la caja compensadora de SECBA, de la luz, de la SECBA, del gas, de los telefónicos, de los maestros. Sí. Tenían una caja paralela manejada por los gremios, y que hoy tranquilamente se puede hacer, por supuesto. Si uno después de deja sin control y hace el viva la pepa, bueno, es una cosa. Hay que darle a estos, en vez de poner privados, poner
los sindicatos, las mutuales, etcétera, que manejen esos fondos controlados por el Estado. Entonces, en ese momento, las cajas compensadoras, vaya que eran una jubilación extra, tenían la jubilación del Estado, pero además cada sector tenía un complemento que muchos tenían mejoras sustanciales en la jubilación. Entonces, hay formas sin tener que volver a las viejas recetas del fondo privado de jubilaciones, ¿verdad? Eso entre otras tantas. Cristian, ¿te quedás un segundito? Tenemos que ir a una tanda y ya tenemos también acá al doctor Elvio Ramos, que está en la mesa, que te quiere hacer una pregunta. Perfecto. Gracias. Ya estamos en la noche de Del Plata, el momento más variado de la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. En Malvinas Argentinas seguimos mejorando para cuidarte mejor. El SAME ya tiene nuevo número. Ante cualquier emergencia a las 24 horas, llama al 0800-222-SAME 7263. Rápido, gratuito y al servicio de todos los vecinos y vecinas del distrito. Agendalo. SAME Malvinas 0800-222-7263. Siempre cerca, siempre presentes. Malvinas Argentinas, 30 años. Una historia que seguimos construyendo juntos. Los jueves en Del Plata nos preguntamos ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez, de 22 hasta la medianoche. ¿A dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Hasta la medianoche, en Del Plata. Aquí estamos nuevamente en Justicia y Sociedad. Gracias por esperarnos, Cristian. Y sí, ya lo tenemos al doctor Elvio Ramos, que te quiere hacer una pregunta. Hola, Cristian, soy Elvio. Quería hacerte una consulta con relación a las jubilaciones de privilegio. ¿Cómo resolver esta cuestión? A ver, hay que ver qué es lo que se entiende por jubilaciones de privilegio. Perfecto. Porque si hablamos de jubilaciones de privilegio para un albañil o una maestra, eso no es privilegio. Yo no quiero llegar no me gustaría ser un albañil, llegar a los 55 años, 50 años, 52 años, con una hernia de disco que es más grande que mi cadera o mi cintura, por el hombreado de bolsa. Una maestra de jardín de infantes con 50, 55 años, 60 años, tirada en el piso, cantando manito, manito, manito qué bonita, yo no me lo imagino. Yo, además de tener de gastadas las cuerdas vocales, al igual que el minero, al igual que el colectivero, que ya los nervios no te da ahora. Y ahí ustedes son parte del Poder Judicial o algunos de la mesa son parte. Estamos hablando de las jubilaciones de los jueces o de los diplomáticos y bueno, tampoco hay que decir que eso es el acabose del sistema previsional, porque la verdad es que no mueve el amperímetro. Sí, si se pone a discutir las jubilaciones de los jueces, de los diplomáticos, y que tampoco son jubilaciones, son beneficios al mérito de los presidentes y vicepresidentes, bienvenidos, pero ustedes saben, a lo mejor los oyentes no lo saben, pero ustedes, los que nos manejamos el derecho, esto es de aquí para adelante, es el sistema de progresividad, no se puede ir para atrás en la legislación, por lo que todo lo que se aplique para un presidente y vicepresidente, y de hecho estaría totalmente de acuerdo para los ministros de la Corte Suprema, no va a afectar inclusive a lo que hoy pueden decir, son los cucos, los malos, los detestables de la política que cobraron o están cobrando una jubilación
cualquier presidente, te guste o no el color político, inclusive este presidente, después que renuncie o que haga lo que quiera, la ley va a ampararle para poder iniciar su trámite de jubilación, no de jubilación, de beneficio al mérito, mal llamada jubilación de privilegio. Bien. Por ende, vuelvo a insistir, yo, soy muy cauto y muy de abrir los ojos a la señora que hoy no está escuchando, al taxista que ahora está escuchando el programa volviendo a su casa, o el colectivero que está escuchando Radio del Plata, en este momento, terminando el turno, que porque la jubilación de privilegio, ojo, que no le llega a ellos, porque la jubilación de privilegio que quieren atacar son la de los colectiveros, la de los taxistas, la del recolector de basura que ahora también está escuchando en la radio mientras recoge las inmundicias nuestras. Entonces, ojo eso, ojo. Ahí acá estábamos, también comunicacionalmente muchas veces se confunde la jubilación de nuestra, ¿no? De los jueces, como una jubilación de privilegio, y no es tal, no es una situación tan así. Ustedes aportan, al igual que los docentes, un plus para poder jubilarse conforme un porcentaje. Pero tenemos que cumplir una antigüedad, determinada cantidad de años de edad, etcétera, etcétera. Por eso, pero por eso te digo, y tampoco mueven el amperímetro. La jubilación del presidente, vamos a poner los nombres: Mauricio Macri, Alberto Fernández, Fernando de la Rúa, la mujer, la pensión, inclusive Carlos Menem, que se divorció y después nos enteramos que la viuda divorciada, vuelta a casar, no sabemos qué, tiene la pensión. A mí no me gusta, de ninguno, y de hecho fui crítico hasta con mi propio espacio, ¿no? Que uno puede pertenecer en la idea política, pero tampoco mueven amperímetro. Es inmoral. Sí, es inmoral, claro, pero no es ilegal. ¿Bien? Exacto. Es inmoral, me guste o no me guste, pero está. Bueno, solucionaremos. De hecho, yo cuando asesoré políticamente en la Cámara de Diputados, presentamos, y están las pruebas, un proyecto para no eliminar, pero sí reducir drásticamente las prestaciones de este concepto. Bueno, hay que tener voluntad política para que del otro lado salga, pero también sabemos que es de aquí para adelante. Y aplaudo si este presidente saca un decreto, que no lo puede sacar, pero sacarse un decreto porque se le antoja, diciendo se prohíben las jubilaciones de aquí en adelante. Bueno, pero no lo hacen. O sea, todos hablan para el colectivero, todos hablan para la maestra, todos hablan para el peón de taxi, pero no hablan para ellos. Ellos se la aguantan, ¿no? Clarísimo, Cristian. La verdad que muchos temas se van dando en función de esto, ¿no? De este mundo de las personas mayores. Y acá hace un ratito estábamos conversando sobre el mundo de la salud, ¿no? Que afecta directamente, por razones obvias, y el mundo de los medicamentos. Y dentro de este gran esquema, los amparos de salud que a veces se presentan por no poder cubrir este requerimiento básico para la subsistencia y para la dignidad humana, ¿no? ¿Cómo ves vos que puede haber algunas alternativas en lo próximo? Vos ya planteaste una cuestión de fondo, que lleve soluciones adecuadas, razonables, en estas personas que, vamos a decir, no queda mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos acercar ese mundo de los derechos del cual tanto hablamos lo más rápido posible? ¿Qué te parece a vos que se podría hacer? Bueno, lo más rápido posible es una urgencia, ¿no? Y después me dirán, no hay plata. No es que no hay plata, no hay voluntad. La restitución de los medicamentos que este gobierno quitó, y sustentando el fundamento en que no hay plata. Pero por otro lado, lo recaudado que venía, o gran parte de lo recaudado del impuesto país, iba a sustentar los medicamentos gratuitos. Y entonces ahí es mi interpelación a la sociedad, al pobre que hoy no está escuchando, que a lo mejor tiene en este momento una galletita con un pedazo de salame para comer y una taza de café con leche, que dice, bueno, pero hay que ajustarse. La interpelación que yo hago, ¿no? Si ese impuesto al país, que parte de lo recaudado iba a sustentar los medicamentos, hoy no lo tenemos, implica que yo, de la clase media, o vos, que tenemos un restito como para viajar a Brasil más barato,
¿qué es lo que queremos como sociedad? ¿Queremos, o me pregunto a mí, qué es lo que quiero? ¿Viajar más barato a Brasil? ¿O pagar un poco más, pero que mis viejos y los viejos de al lado mío tengan el remedio gratis? Y yo creo que como sociedad no tenemos que empezar a dejar de ver nuestro propio ombligo y ver un poquito el ombligo ajeno. Entonces, si como yo, que puedo pagarme un viaje con esfuerzo, y bueno, lo pagaré con un poco más caro, pero yo sé que esa plata que va destinada, que yo estoy viajando, va destinada a un buen recurso, que era la sustentabilidad de la salud, medicina preventiva, porque todo lo que nos estamos ahorrando hoy, y ustedes lo saben bien, todo lo que nos estamos ahorrando hoy en esto de salud, tarde o temprano va a colapsar, pero porque va a colapsar el sistema sanitario, porque si no hay prevención, si no hay una ingesta de medicamentos recetada por el médico, y no hay una contención de rehabilitación, y no hay nada de eso, el sistema de salud empieza a degradarse, y después termina saliendo más cara la cama del hospital, y la radiografía, y la operación del cambio de cadera, y la prótesis importada, que a lo mejor darle al adulto mayor un calcio para evitar que la osteoporosis avance. Entonces, convengamos eso, si hoy no le dan, y es un medicamento de alto costo, el medicamento del HIV, y lo digo porque lo vi y lo escuché de la boca de los médicos, en PAMI y las otras obras sociales son reticentes a dar un medicamento de alto costo del HIV, que por ley deben dárselo, y tienen que recurrir a un amparo, a degradarse a un amparo. Yo soy abogado, vivo de esto, pero no es justo que la justicia tenga que resolver algo que por ley se lo tienen que dar, porque el silencio del Estado argentino, y no digo un gobierno, de un Estado argentino, no le dan el medicamento del HIV, esa persona que hoy tiene HIV y no toma el remedio, yo no soy médico, pero se le devalúa la salud, se le hace una situación más peligrosa en su vida, y va a terminar usando una cama de hospital tarde o temprano. Entonces es más caro el costo de la enfermedad que la prevención, ¿sabes bien? Clarísimo. Esa es la realidad. Clarísimo, Cristian. Los recursos y la voluntad. Es optimizar y hacer una buena distribución de los recursos, obviamente con intención verdadera de hacerlo en los lugares que correspondan, ¿no? Los derechos ya están, ahora hay que efectivizarlos. Bueno. Claro, y saben lo que, y con esto cierro, no sé si hay más tiempo, pero el tema es, después van a decir, claro, no hay plata, no el distinto de siempre, ¿y qué van a terminar provocando? Efectivamente, una situación de ahogo, de acogotamiento en el sistema de salud para los jubilados, e inevitablemente buscan algo peor. Bueno, ese algo peor hay que evitar ahora, porque después lo que va a pasar es que ¿quién se va a hacer cargo de los viejos? Porque ya los viejos van a ser una carga, y las provincias no van a querer, y el sistema privado no va a querer, y entonces el descarte es como decía el Papa Francisco, ¿no? La cultura del descarte. El Estado tiene que intervenir. El Estado, como viene interviniendo, con sus virtudes y defectos, mejorar los defectos y potenciar las virtudes. Muy claro, muy conciso, como siempre. Un gusto haberte tenido aquí en el programa. Ya estamos ahí pegaditos a las noticias de las 11. Y algún día te queremos por acá. Sé que es tarde, vos tenés tus obligaciones. Y un saludo también para tus padres, que seguramente estás compartiendo con él. Estamos. Un abrazo grande, cuídense. Muchas gracias, abrazo. Roxy, ¿nos tenemos que ir a las noticias? Así es, momento de compartir Radio Noticias del Plata con la voz de Daniel Fernández. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 11 de la noche, 2 minutos, temperatura 10 grados 4, humedad del 71%.
La justicia ordenó congelar más de $300.000 en criptoactivos a 2 de los investigados en la causa Libra. La medida fue dispuesta por la jueza María Servini a pedido del fiscal Eduardo Tayano. Se trata de fondos alojados en 2 billeteras virtuales. El pedido se basó en un análisis de trazabilidad realizado a partir de información que brindó la plataforma Binance sobre los movimientos de 2 de los imputados, Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy. Se definen las listas en el peronismo de las provincias. Osvaldo Scaldo encabezará la lista de diputados en Tucumán en una candidatura puramente testimonial. En Salta, el exgobernador Juan Manuel Urtubey irá primero en la lista peronista del Frente Fuerza Patria. En Chaco, el exgobernador Jorge Capitanich iría como cabeza de lista para ocupar una banca en el Senado de la Nación tras haber logrado la unidad de las corrientes peronistas que estuvieron divididas en las legislativas de mayo. Una mujer de Rosario denunció que un chofer de Uber intentó secuestrar a su hija de 22 años. La madre aseguró que el conductor se desvió del camino previsto por la aplicación de viajes y ella detectó el cambio de rumbo. La policía de Santa Fe interceptó al conductor que estaba saliendo de la ciudad de Rosario en vez de dirigirse a la dirección sobre Boulevard Oroño, donde tenía que depositar a su pasajera. Según la chica, el hombre paró cuando se percató de que había un patrullero que lo seguía y reveló que en el baúl tenía un machete y sogas. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, viento del sur a 10 km por hora, temperatura actual 10 grados y medio. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Ir al súper no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos te están esperando. Ahora, los fideos con tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. La información y el debate de los temas judiciales en Del Plata. Sí, estábamos recordando la época de los 80, la música, los bares, ¿no? Los bares culturales, lo que era, ¿no? La vida en Buenos Aires también, ¿no? El doctor Elvio Ramos frecuentaba a Miguel Abuelo, ahí empezó la charla. Está muy bien. Había un grupo que cruzábamos de La Paz al Bar Ramos. Claro, justamente a eso me refería. Ya en los fines de la dictadura, ya la democracia se asomaba. Y esa época cuando comenzó nuevamente la democracia, el rock nacional era como una cosa que traía todo esa renovación, ¿no? Con un fuerte sentido de protesta. Así es. Uno recuerda a Víctor Heredia, por ejemplo, claro. El mismo Charly García. La trova rosarina también. Muchas ¿no? veces recurrimos al rock nacional, pero sobre todo para hacer énfasis en las letras, porque rememoran esa etapa, bueno, como todas las etapas de la música, pero en particular cuando escuchamos y leemos las letras del rock nacional, empezamos a entender la historia, ¿no? Tal cual. Acá no hacemos subjetividades, simplemente analizamos lo que ocurrió. La verdad. Y la identidad también, nuestra identidad también. Y ¿no? es eso, ¿no? A veces querer olvidar el pasado significa que también estamos rompiendo con una parte nuestra. Tal cual. Esa parte de genealogía social que tenemos inevitablemente, ¿no? Bueno. No somos ni más ni menos que lo que fueron nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por eso hay que estar siempre presente. Desapareció La Paz, ¿no? El Café La Paz. Desapareció.
Café La Paz, bueno, aclaramos, porque hay mucha gente joven que no se sobre la Avenida escucha. Corrientes, ¿no? Claro. Un café icónico de la bohemia de Buenos Aires. Claro. En la época del proceso, todas las noches venían ahí. Los viernes estaba el Falcon. Se en la hizo una puerta. renovación, pero no sé si sigue Siempre. manteniendo el mismo nombre. Creo que hubo ahí No una íbamos, renovación. se podía ir. El Barramos Salieron desapareció. muchas letras de canciones interesantes de ese. Claro. Bueno. La balsa puede ser que salió de No, ahí. eso es La Perla. La Perla. Ahora La está, Perla. ahora está Así es. otra cadena, pero Una La pizzería Perla- ahí, sí. Sí, hay una pizzería. Claro. Sí, señor. Pero bueno, los bares La eran esos Perla- espacios De culturales. encuentro. ¿no? De Las mesas de encuentro. bares eran. Bueno, el Claro. tango rememora cuánto de También, los bares y de esas también. mesas y del café, Ujú. ¿no? Todo lo que hay detrás de cada uno de esos momentos. Así es. Y cuántas cosas lindas surgieron a partir de ahí. Claro. Bueno, agradecemos seguimos, muchísimo porque que tenemos historias muchos lindas mensajes. también nos permiten compartirlas con los oyentes en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de la radio. A esta hora también con mucha atención, ¿no? La radio se acerca mucho más y bueno, nos escribe Vicky, dice: me contacto desde la web de Radio El Plata. Recordamos amdelplata.com. Saludos al doctor Agustín, acá sus nietos, Sí. Pedro y Vito, escuchándolo, así que bueno, le mandan un saludo. Bueno, Verónica de San Andrés, buenas noches, gracias por acercarnos temas tan interesantes en cada emisión. Un gran afecto para el doctor Fede y su equipo. Saludos para todos ustedes. Muchas gracias, Verónica. También Cristian Tolaro, que dice: buenas noches, escribo por el sorteo del libro Justicia y Sociedad. Recuerden, estamos con los libros virtuales. La ausencia del elemento subjetivo de justificación, del director Edgardo Dona, Alicia Gil, editorial Luis Alculsoni, y Consumidores sobreendeudados, del director Claudio Fede, de editorial Hammurabi. Muchas gracias también, buenas noches, saludos a la mesa, en particular al doctor Agustín Ciorciari, de parte de Emma y Agustín Mateo, en primer lugar. Respecto de los detenidos, a veces también hay que pensar en que tras esas personas hay historias de vidas y falencias de los sistemas. Por otro lado, para complementar lo que sostiene el doctor Ciorciari, originalmente la ley 12.008, que regula el procedimiento administrativo provincial, el proyecto del doctor Betzi preveía la pretensión de salud como un procedimiento breve muy parecido al amparo, con el objeto de que ellos fueran el fuero contencioso, pero después fue borrado y actualmente quedó bajo la órbita del amparo. Bueno, otros mensajes que llegan. Buenas noches, nos dice Juan Pablo. Muy interesante y claro todo lo que comentaron sobre el tema amparos de salud, así que gracias por escribirnos. Gracias a Alejandra García. Buenas noches, escribo por el sorteo del libro En Justicia y Sociedad. Aquí estamos. Y aquí está también Adriana Beck, nuestra compañera, que le mandamos el saludo. Hola, nos dice: soy Adri, disculpas por no poder estar con ustedes con tan prestigiosos invitados. Un gran abrazo y besos a todos, los quiero mucho, nosotros también te queremos y te extrañamos y te esperamos prontito, Adri. Y gracias a los amigos que están, por supuesto, en el canal de YouTube. Vane, buenas noches. Justicia y Sociedad, saludos para todos los invitados, de lujo, un lujo escucharlos. Juani nos dice: saludos a la mesa. Enrique José Vázquez, muy interesante el programa, aprecio que colegas de distintas incumbencias desarrollan pedagógicamente tantos aspectos del derecho, ¿no? Desde una perspectiva llana para el ciudadano. Martín Carpineto, buenas noches, siempre interesante el programa y los invitados, saludos para todos, así que gracias. Ivane agrega: excelente el doctor D'Alessandro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sigan participando porque tenemos hoy 3 sorteos. Sí, claro. Vamos a comentar después un poquito lo del derecho del consumidor, específicamente consumidores sobreendeudados, que salió esta semana. Pero vamos ya con la historia del doctor Elvio Ramos, que nos dejaste ahí latente con alimentos y cárcel. Y esto está en línea con lo que venimos hablando de la salud, de la protección de nuestros abuelos, y es con el derecho de alimentos, que es un gran problema estructural de nuestro país. 6 de cada 10 mujeres que se han separado de sus parejas y tienen hijos a cargo tienen serias dificultades o no reciben los alimentos. En este caso es una pareja que hace unos 10, 12 años se conocieron, se enamoraron, decidieron formar una familia y tuvieron 2 hijos. Cecilia y Alejandro los vamos a llamar. El segundo de los niños, Tiago, nació con serias dificultades de salud. De hecho, nació con parálisis cerebral, con falta de expresión verbal y no verbal, con un espectro autista muy pronunciado. Y quizás haya sido eso el motivo de los primeros problemas de pareja. La cuestión que hace aproximadamente 8 años atrás
se separaron. Y él dejó de tener contacto con la familia, con los hijos, y por supuesto no contribuía económicamente. En el año 2018 Cecilia inició un juicio de alimentos. Inmediatamente el juzgado ordenó un alimento provisorio basado en un porcentaje, si mal no recuerdo, el 25% del salario que percibía Alejandro, que trabajaba en relación de dependencia. No tomó la precaución el juzgado en su momento de solicitar la retención. Ordenó el pago y dispuso que el banco local, estamos hablando de una provincia, al banco local, al banco provincial, que abra la cuenta pertinente. Jamás depósito. En el año 22, aún sin haber depositado y previo a haber interpuesto... Pasamos del 2018 al 2022. Previo a haber interpuesto el señor un incidente para contactarse con los hijos, algo que nunca hizo, el señor renuncia a su trabajo. Con esto se cae la obra social que era fundamental para el tratamiento de Tiago, con un cuadro de salud muy severo. La señora tenía un trabajo informal y no tenía la cobertura de salud, Agustín. Sí. Importante en esto, fundamental. La cuestión que el señor se inicia un nuevo expediente, pero esta vez bajo la ley 13.944, que es la ley penal al incumplidor alimentario, que es una ley bastante olvidada, poco usada, que deberíamos recomendar, porque es momento de sacar los alimentos fuera del ámbito privado y tomarlo como una cuestión social. ¿Vos escribiste sobre eso? Sí, tengo escrito varios artículos sobre los alimentos y sobre justamente el incumplimiento alimentario. Y ahora que se han cumplido 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación, que introdujo un gran aire renovador en materia de protección alimentaria, el juez que toma esta causa y analiza los antecedentes establece varias pautas. Primero, el carácter constitucional del derecho alimentario cuando se trata de menores. Puntualiza efectivamente que la Convención de los Derechos del Niño ampara este derecho básico y el Estado es garante que se cumpla. Segundo, interpreta por otro lado que la negativa sistemática e injustificada a brindar alimentos constituye violencia contra el niño y violencia contra la mujer. Y amparándose en la ley 26.485, la ley de prevención de la violencia de género, considera que tiene soporte para hacer excepción a lo que el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Humanos Interamericano, establece que si bien no puede haber prisión por deudas, sin embargo la excepción son las obligaciones alimentarias. ¿Qué hace el juez? Luego de justificar en derecho y de acuerdo a lo que él honestamente, el juez dice, me pregunto qué es lo que hace que alguien desatienda de tal manera y provoque tal desamparo a sus hijos en contra del derecho natural y sobre todo a un hijo con serios problemas. ¿Y qué hace el juez? Dispone el arresto del incumplidor alimentario. Y dice, será arrestado por 72 horas y liberado cada 24 horas a los efectos de que cumpla con su obligación alimentaria. De no cumplirlo, volverá a ser arrestado y no establece un plazo, ¿sí? Con lo cual, aparecen una serie de arrestos consecutivos. Ordena a la policía. El mismo gesto que haces vos, hice yo. Si no conseguís trabajo aun cuando busques. Claro. Pero renunció. Renunció, pero... Claro. Entonces, yo le pregunto a nuestros oyentes, ¿no? ¿Les parece razonable? ¿Les parece adecuado? Es muy probable que varios de los que nos oyen estén en esta situación, ¿no? Hayan pasado por... Quedó claro y la verdad que nosotros ya estamos también dando nuestra opinión, pero bueno. Y es un caso reciente, ¿eh? Lo dejamos planteado para que nuestros oyentes puedan dar opinen su opinión del sentido común, no pedimos opiniones técnicas. Desde lo razonable. A la pausa que hoy estamos con todo. Así es, hoy no nos alcanza el tiempo, la verdad. Tenemos que ir pensando en un programa más largo ya. Por supuesto, siempre. 11 23 40 1030. Les recordamos el WhatsApp de Radio El Plata. Por allí lo seguimos esperando. Las voces, la música y los sonidos que te envuelven y te dan calor en invierno son de Del Plata.
la radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Boca necesita despegar en el torneo Clausura. El domingo visita a Independiente Rivadavia en Mendoza. Y donde juega Boca está Del Plata. Viví todas las instancias desde las 19:30 con Daniel Moyo y todo el equipo de Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. El día comienza a apagarse y Del Plata se enciende para vos. Del Plata, la radio de la verdad. La información y el debate de la realidad judicial en Del Plata. La radio de la verdad. 23:20 minutos, seguimos con Justicia y Sociedad, programa 147 con el juez en actividad Claudio Fede y un gran equipo. ¿Cómo estamos de temperatura? Y estamos ahí, bajó un poco la temperatura, 10 grados. Atención, que mañana nos espera 5 de mínima en la zona metropolitana, o sea, en el centro de la ciudad. Así que Gran Buenos Aires, por mis pagos tenemos 2-3 grados menos. Puede ser, aproximadamente, el campo frente tiene esas frío. cosas. Así es, mucho frío. Bueno, vamos a escuchar un poquito este quiebre que hacemos siempre en todos los programas de miércoles a la noche con la propuesta de Marcos López. Bueno, ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos el recuerdo de un nacimiento, como me gusta decir a mí, cada vez que llega a este mundo, a modificarlo, a cambiar la perspectiva, un artista. Y en este caso, vuelvo al séptimo arte, vuelvo a las fuentes y estamos recordando el nacimiento de nada más y nada menos que Alfred Hitchcock, uno de los magos del cine, del arte, del séptimo arte del siglo XX, quien nacía un día como hoy de 1899, es decir, un hombre del siglo XIX. Excelente timing el de El Zorro, porque estamos escuchando la banda sonora de la escena más icónica del suspenso. A quien conocían como el mago del suspenso justamente era a Alfred Hitchcock. Y esta escena, la de la ducha en Psicosis, refleja un poco el perfil artístico de nuestro homenajeado del día. Está bueno proponer que vean esa película. Hay que ver todo el cine. Hay tantas de Hitchcock, series, hay un ¿no? montón de Que películas. se puedan prender con el cine y rememorar estas películas tan importantes en el ámbito de la cultura. Es importantísimo para hacer ciclos de cine, de hecho, porque en facultades de cine, en facultades audiovisuales, y me van a disculpar los colegas que estén formándose en esto, pero es algo que es material obligatorio por los encuadres, por los planos, por la narrativa, por cómo va utilizando recursos que incluso hoy los vemos y a lo mejor, como se dice en la jerga, envejecieron mal, pero que en ese momento fueron contundentes, fueron algo que
nadie había hecho hasta ahora. Por eso también la maestría de Hitchcock. Él repasa mucho cosas de su infancia particularmente. Una infancia en la que quizás él era un niño tímido, él era un niño que quería vincularse con demás chicos, pero que le costaba, y que tenía una figura paterna muy, muy fuerte, que es quien va a marcar un poco esta búsqueda por el suspenso y el terror como géneros para explorar en el cine, porque no eran tan abordados a lo mejor hasta que llegó el maestro del suspenso. Cuenta la anécdota que una vez el papá, Williams, se llamaba William Hitchcock, lo mandó a Alfred a la comisaría con un papelito que Alfred desconocía su contenido. Y Alfred va confiado a la comisaría y cuando llega se lo entrega al comisario el papel que le daba el padre, y el comisario, cuando lo termina de leer, lo encarcela a Alfred por unos 10, 15 minutos sin explicación alguna, hasta que lo libera 10, 15 minutos después y le dice: esto es lo que les hacemos a los chicos que se portan mal. No. 5 o 6 años tenía Hitchcock. Así que esos eventos de la vida de, claro, Sí. de un... Lo marcó para siempre. Claro, de un director de cine que luego se dedicó a eso. Muchas de las películas tratan sobre no entender el motivo del comportamiento del que está ejerciendo de malo, del que está haciendo del que está haciendo el antagonista de la historia. Pero hoy particularmente quería recordar una de esas películas, porque si bien ahora estamos escuchando una banda sonora importante, la película que yo quería recomendar a nuestros oyentes, a nuestros acompañantes en estas noches, es Los pájaros, año 1963, fecha de publicación de esta película, en la que Alfred Hitchcock recrea una situación que se había vivido en la costa oeste de Estados Unidos unos 2 años antes de su estreno. Según cuenta la leyenda, en 1961 a Hitchcock le llegó la noticia que una lluvia de pájaros se precipitó sobre los tejados de las casas, despertando a la población que, asustada por la ofensiva particularmente de gaviotas, que son un animal inofensivo, no nos suelen atacar las gaviotas. Claro, muchas juntas, ¿viste? Pero bueno, evidentemente algo llevó a las gaviotas a acercarse a esta costa oeste de Estados Unidos y contaron un poco que, bueno, la gente se defendió con antorchas, defendió sus viviendas, algunas fueron atacadas y heridas, claramente. Y esta noticia le llegó a Hitchcock y dijo: yo tengo que hacer algo con esto, porque evidentemente acá la gente se volvió loca y se asustó. Al otro día las gaviotas aparecieron todas muertas en el pueblo en el que habían atacado. Y esto tiene una explicación científica, y es que las gaviotas se alimentaron de unas algas marinas en un mal estado de salud. Y evidentemente este alimento de las gaviotas generó un mal comportamiento o un comportamiento errático. Se veía como drogada, en estado de embriaguez, exactamente. Se veía a las gaviotas en estado de embriaguez, y esto motivó a Hitchcock, que en ese momento no tenía la investigación. De hecho, la investigación se dio en 2011, recién se justificó científicamente a raíz de autopsias a las gaviotas que quedaron de aquella época, cuál había sido el motivo por el cual se acercaron a este pueblo y se comportaron de esta manera. Pero lo que llega a las manos de Hitchcock es el comportamiento extraño de gaviotas que de repente atacan a la población civil. Y en esta película, Los pájaros particularmente, que es una novela, es una historia recreada a partir de una novela de Daphne du Maurier, que en un relato corto refleja también la locura de estas aves, a la cual ni Hitchcock ni du Maurier le dieron explicación racional. Y eso era algo que tenía la poética de Hitchcock, que no terminaba de explicar el motivo por el cual el que estaba mal se comportaba mal. Claro, el psicópata, el servicio de inteligencia o la persona que estaba acusada de algún asesinato, nunca terminaban de develar por qué motivo pasaba lo que estaba pasando, incluso cuando el protagonista era víctima. Cuando el acusado y el que tenía todos los números... La soga, la ventana indiscreta, Vértigo, todas esas tienen esos elementos que vos decís, claro, ¿no? la persona acusada de esos crímenes o de esas denuncias
por lo general no era, y nadie sabía el motivo por el cual terminaba siendo acusado una persona que quizás estaba pasando por un lugar que no tenía que pasar. Hitchcock toma este método y toma el método también de, en un contexto ya establecido de un cine sonoro, hacer una película sin música de base. La banda sonora de la película Los pájaros las gaviotas, los son ruidos que hacen las aves. las mismas gaviotas, Claro, exacto. claro. Lo que hay Y era son... blanco y negro también, ¿no? Sí, sí. No. ¿No? No. Yo la recuerdo, claro. Era en Claro. colores, o por lo menos yo tuve Claro. Blanco y negro. la vista en colores. Te quedó el blanco y negro Claro, me grabado. quedó el... No, es que Estamos Psicosis, de superacción. Psicosis sí fue en blanco y negro. Psicosis sí fue sí. íntegramente en blanco y negro. Los pájaros, que es posterior, ya había sido en cine de color. Claro. Y un dato no menor que me parece que es importante destacar, se usaron 3.200 pájaros reales. 3.200 y una buena cantidad de pájaros metálicos, de pájaros de cartón, de elementos que hacían a la ciencia ficción de aquella época, ¿no? Para recrear el ataque de unos pájaros que evidentemente no los podían amaestrar y que no podían enseñarles a atacar a los protagonistas de la película en cada escena. Una película que tuvo más de 10 años de rodaje, de hecho, y una película que... si bien... Porque Hitchcock era complicado también, una persona complicada, sobre Una todo personalidad complicado. especial, ¿no? Personalidad complicada y que además con sus estrellas, ¿no? Con las, sobre todo las estrellas femeninas. Claro, por lo general Sí. utilizaba mujeres rubias. Mujeres rubias eran el perfil que Hitchcock buscaba para recrear sus historias. Y muchas veces, y esto es algo que también en algún momento hemos discutido, sobre la posibilidad de modificar la conducta del actor sin avisarle. Como lo hemos repasado alguna vez en Apocalipsis Now con la escena del tigre, en la que el protagonista, el general Kurtz, no estaba al tanto de que el tigre era real a la hora de rodar. Bueno, Hitchcock no les avisaba a los actores sobre determinado método que tenía para actuar. Macanudo. Y Para tener la respuesta un más amigo, real, che. ¿no? y Claro. ha pasado de que sus actrices particularmente han terminado internadas, Sí. han terminado con lesiones Bueno, graves. La película sí quedó con una crisis de nervios. Y por que eso. evidentemente, bueno, Tippi Sí, Hedren, que era sí. la protagonista de esta película particularmente, terminó en el hospital una semana, pero porque no le había avisado Hitchcock. En esta época, con el tema de utilizar tantos pájaros, Sí. la asociación de animales. Ya no podría. No lo puede hacer. Y tampoco los actores podrían someterse No te a, deja. a ese tipo de técnica, situaciones. ¿no? No, no te claro, dejan. claro, No avisar claro. que iba a suceder, ¿no? Algo que es de destacar también a la hora de el estreno de la película Los pájaros, Hitchcock en un póster promocionante de la película decía: puede que sea la película más terrorífica que he hecho. Así que él se jugaba todo y de hecho fue la última película por la cual lo nominaron a un Oscar. Él nunca ganó como director de películas, sí por participaciones, por la película en sí que haya sido premiada, pero él nunca como director. Es como la piedra en el ojo. Es como el premio Nobel que nunca le dieron a Borges. Claro, el Claro. Nobel de literatura que nunca le dieron a Borges. Bueno, en este caso el Nobel en cuanto Pero sí tuvo perdón, el el Oscar. reconocimiento dentro del mundo cinematográfico Sí, claro. y por la cantidad de obras que hizo y por la cantidad de captación de espectadores en el mundo. Es ¿no? que ha hasta ha hoy marcado una seguimos forma de rodar, hablando. claro. Ha marcado una Psicosis forma. fue icónica. Impresionante, Psicosis. Bueno, ¿Puedo, gracias. Perdón, ¿puedo traer otra Gracias. efeméride? Sí, yo calculo que sé cuál va a ser. 100 años hubiese cumplido hoy Carlos Balá. Claro, Claro. sí, Carlitos Balá. Yo recuerdo, yo, fanático de Balá, recuerdo en el año 74 cuando lo vi en la Bristol, Ay, sí. y para mí fue un impacto tan fuerte que mi papá me dice, venía a ver, mira, no podía hablar de la emoción. Creo que fue la primera vez que sentí, más allá de los goles de Boca, Ahora vamos a hablar de eso. una emoción tan fuerte de haber visto Claro. a mi Muchos personaje años hizo favorito. Su obra, En el short. circo, Sí. todo, Yo claro. tengo una foto con Y él además, de hace unos 5 años atrás, en Playa Grande, que es donde habitualmente Claro, él era iba con habitué su de Mar del mujer, Plata, sí, Exacto. y donde brindaba un show. Sí, Ahí sí. terminó el show. Obviamente que estamos Tuvo un hablando de un circo, día muchos años tuvo un circo en Mar del caluroso, Plata. si los hay en Mar del Plata, él abajo del sol haciendo un show para los chicos que estaban en Claro. ese lugar, en esa playa en particular. Terminó y bueno, nos sacamos una foto ahí al Si yo costado. les digo donde lo vi por primera vez, me llevó mi mamá cuando tenía 5 o 6 años a Gatti Chávez.
Gatti Chávez, sí, por supuesto. Bueno, entonces el canal Volver. Prácticamente estamos. Gatti Chávez lo vi. Hay que aclarar cada 2 minutos que era todo eso. Que era Gatti Chávez. Claro. ¿Cuántos habrán dejado el chupete también, el chupetón? Claro, ¿no? claro, que deja el chupete ahí. Los chiquitos dejaban el chupete porque él un gestito de idea. Angueto, bueno, el perro Angueto. El perro Angueto que después Casero le hizo una canción a propósito. Mira, ahí en Gatti Chávez, quieto. mi mamá me llevó a ver en su momento a Carlito Balá y a Piluso. Claro, Capitán Piluso y Coquito. También lo daban Capitán ahí. Piluso, que era Gatti Alberto Chávez, Olmedo, ¿no? Gatti Chávez era una tienda. La calle Florida. En la calle Florida, enorme. Claro. Enorme, que vendían de todo. Como hoy venden, ¿viste? Vendían de todo. Y además. Como un shopping de hoy. Como un shopping de hoy. Pero además hacían este tipo de espectáculos. Exacto. Normalmente los espectáculos eran para chicos. Pato Carret. Eran los cuatro grandes. Los cinco grandes del Los 5 grandes del buen humor en la radio, ¿no? Claro. Con Gómez Q, con el Pato Carret. Vamos a preparar un programa. Armamos un programa, te empezamos a hablar de los viejos. Yo soy haber heredado eso por mis viejos, por mi familia. Pero particularmente yo tengo en mi corazoncito, en eso heredado, en eso de lo que no fui contemporáneo, con los Titanes en el Ring. Que creo que eran para mí el ejemplo. Claro, y dos veces a verlos a Canal 9. 2 veces a verlos. Claro. Es que era una superproducción en ese momento para todo lo que hacían los artistas. Bueno, desde Caradagian, el Ancho Pauchele, bueno, la Momia. Había uno que pasaba con una barra de hielo. El hombre de la barra de hielo. La barra de hielo se la daba. Mi papá tenía frigorífico y fábrica de hielo. Y la venían a buscar ahí la barra. Y se la regalaba a mi viejo. La barra esa era de mi viejo. Después estaba William Boo, ¿se acuerdan? William Boo, criticado Pepino, enormemente por sus fallos. La ¿no? Momia. De ahí viene nuestra mala fama de los jueces. Claro. El culpable fue William Boo. Y hoy también podemos rememorar que es el Día Internacional del Zurdo, de las personas zurdas, haciendo énfasis, estamos hablando de hace muchos años, hoy quizás esto ya quedó un poquito no tan vigente como en otras épocas donde el zurdo tenía ciertas complejidades. Claro, no, sí. Ojo que sacaban la efeméride. Lo van a prohibir. Y a razón de eso, en el 2008, aquí en Buenos Aires, Martín Palermo alcanzaba a Francisco Barallo como máximo goleador de Boca Juniors con 194 goles. ¿Vio cómo todo tiene que ver con todo? Zurdo también. Sí. Nuestro querido Martín Le pegaba Palermo. con los 2 pies. Porque ha metido goles de penal con los 2 pies. Sí, eso fue fantástico, ¿no? La patinada esa. Sí, una vez erró 3 penales seguidos. También. Un tipo de película. Bueno, nosotros contamos la buena. Martín, un tipo de película. Yo soy el pincha, así que lo queremos. Muy bien. Agustín. Sí. Volviendo un poco al tema que nos trajiste vos, que es el tema de la salud, el proyecto que nos estabas comentando, la problemática en el ámbito de las empresas de salud privadas, ya sea como obra social o como prepagas. Sí, es grave, hoy por hoy es grave. Y también lo que nos dejó recién Cristian Alessandro cuando hablábamos de las personas mayores y fundamentalmente lo gravitante que es el mundo de la salud y de los medicamentos. Mira, hoy por hoy hay fallos judiciales que obligan de alguna manera a las prepagas que tenían jubilado en un momento dado, que es lo que hacían las prepagas. Cuando llegaban a la edad de jubilarse, te las mandaban a PAMI, las sacaban. Bueno, hay fallos que te dicen que si el tipo pagó durante toda su vida una obra social o una prepaga OSDE, tenés que seguir sosteniendo. Lo tiene que seguir sosteniendo. Y me parece justo. En esto, por más que me parece justo que así sea, porque el tipo aportó toda su vida. Es decir, hay crisis hoy por hoy porque se ha producido un trasvasamiento. Antiguamente las obras sociales lo que tenían era, recibían el aporte que le daba del Estado, la manejaba la obra social y la obra social se la daba prepaga. Hoy no, hoy es directamente, el ciudadano va directamente a la prepaga. Entonces, esto fue un cambio bastante importante. Sí, pero está bien que fuera así también. Está bien que fuera así. En el caso particular de Osdepin, nosotros tenemos, Osdepin es la obra social con mayor monotributista que hay en el país. Tenemos más de 400.000 monotributistas. Nosotros nos está ingresando ahora 30.000. Empezó en sus orígenes para monotributistas. Claro, eran para monotributistas. En realidad era Osdepin era una obra social de empresarios y monotributistas. Es decir, arrancamos con eso. Después nosotros hicimos una prepaga, porque una cosa es la obra social y otra cosa es la prepaga. Exacto. Sí, hay que diferenciarlo. Es decir, la prepaga es la que te presta el servicio. La obra social no presta el servicio, en realidad contrata a otros. Es decir, la prepaga directamente es la que presta el servicio. Bueno, la realidad es que hay una crisis, como en todo, lo decía un poco recién Alessandro, el tema de los
los altos costos de la medicación. Y uno de los problemas que tenemos con el tema de los altos costos, pues fíjate que no se le dice altos costos, sino se le dice altos precios. Porque nunca podés saber el costo que tiene una medicación. Nadie. Nunca podés saber cuánto vale una pastilla de aspirina. No sabés cuánto vale no sabés. Porque tiene incluido, es decir, puede valer 2 centavos, como puede valer, te lo cobran. Porque ahí está incluido no solamente el valor de la medicación, sino también los estudios técnicos, científicos que utilizan. Sí, toda la investigación toda que la llevó investigación, etcétera, etcétera, entonces te lo agrandan. ¿Y cómo ves en ese sentido? Creo que es gravitante el mundo de los fármacos, los laboratorios. Sí. ¿Y cómo ves esto de los genéricos? Es importantísimo. ¿Y cuánto pudimos entender ahí de la diferencia de precio que había entre uno y otro cuando daban el mismo resultado? Claro, es que la gente no se ha acostumbrado. Es decir, este es un problema cultural nuestro. ¿Sí? La gente cree que el remedio que tiene tal laboratorio es mejor que el genérico. Más, hay gente que te dice, tengo que tomar 2 pastillas de esta para que me dé el efecto de una de la otra. Claro, le aparece una leyenda, claro. Es una leyenda. Es una leyenda. La gente, ¿viste? ¿Cómo es el argentino? El argentino tiene esa característica, ¿viste? Prefiere el auto importado, aunque el nacional por ahí es lo mismo, pero prefiere el auto importado. Y después le empieza a encontrar la maravilla que tiene el auto importado a diferencia del argentino. Lo mismo pasa con la medicación, con los remedios. Hay remedios. Con el tema, lo hablábamos recién con el doctor también, con el tema de la medicación de altos precios. Los visitadores médicos van al médico, le dice, apareció el laboratorio tal, tiene este remedio que cura determinada enfermedad. Hay otro remedio igual acá, que cura también esa enfermedad, o por lo menos, pero tiene un valor mucho inferior, muy inferior. El médico receta o no eso, no se receta. Receta el bueno, el caro, va a la obra social y la obra social le dice, no, pero mire que acá hay otro remedio que es igual y le da el mismo resultado. No, yo quiero este remedio porque el médico me dijo, no me lo quiere dar, pum, va a la justicia. Va a tocarte el timbre de vos, va a tocar el timbre de vos. Para que el juzgado determine cuál de las pastillas le tiene que dar. Ahora, vos imaginás, por eso nosotros este fuero de salud, que la idea es crearlo, es muy importante no solamente para el ciudadano, sino también para la justicia, porque se sacan un problema de encima de resolver un tema que no tienen los elementos necesarios, por más probo que sea el juez, no tiene los elementos necesarios como para fallar a favor o en contra de un determinado pedido que le hace un ciudadano. Entonces, con esto, te digo, ha tenido tanta trascendencia que una de las miembros de la fundación de la UAS es sobrina de Menem, es sobrina de Carlos Menem. Se lo llevó al expresidente de la Cámara de Diputados y lo han tomado ya en la Cámara de Diputados de la Nación para llevar este proyecto a nivel nación. El mismo que estabas contando. El mismo que está en provincia de Buenos Aires lo quieren llevar a Nación. Estamos en una época complicada, sabemos que hay elecciones, esto hasta el año que viene no se va a resolver ni en un lado ni en otro, pero bueno, pero por lo menos está la iniciativa y esto es lo importante, y que comencemos a trabajar todos en conjunto. El 28 hay un desayuno donde va a haber jueces federales, está Maranello y están todos hay jueces que van a estar ahí con las distintas integrantes de los distintos obras sociales, prepaga, para hacer una charla respecto de este tema. Los jueces, todo es por el tema famoso de la resolución que tomó el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud, Lugones, de hacer una mediación, pero una mediación que no es obligatoria, sino que es facultativa de las partes. La idea es que los jueces federales tienen la intención de obligar cada vez que ven un caso, meter la mediación. La conciliación. Porque la conciliación es obligatoria, no es obligatoria para hacer una conciliación para tratar de resolver el tema. Porque muchas veces los temas... Ahí, Agustín, el tema son los tiempos. Claro, ese problema son tiempos. Un poco, bueno, explicamos sucintamente, el amparo es una acción muy especial, una acción urgente que tiene tiempos muy cortitos, muy claro. Cortitos. Entonces, cuando se abren varias vías, quizás ahí la cuestión del tiempo se ve perjudicada y los jueces no nos queda otra que resolver en tiempo adecuado, ¿no? Y oportuno. Entonces, creo que es interesante el planteo de un ámbito previo, ¿no?, a la judicialización, pero que tampoco demore los planteos. Tiene que ser rápido. Que sea equilibrado para ambas partes, o sea, para quien solicite y para quien tiene que cumplir. Y por otro lado, te pregunto, ¿hoy existe algún ámbito en donde la justicia pueda consultar? Que no. En la provincia de Buenos Aires no sé si hay un sector. No. A nivel nacional. No, saliendo de los peritos, ¿no? No, saliendo de los peritos. A nivel nación no. También a nación no.
Está el proyecto, hay un viejo proyecto, está en la Cámara de Diputados, de armar algo así, pero como todo. Porque la No verdad es pasa que nada. los jueces nos encontramos en la situación particular donde obviamente que de salud no entendemos, nos tenemos que basar en lo que nos dice un especialista Claro. en la materia, un médico especializado según la situación que se está planteando. Y si a nosotros nos dicen debe darse el medicamento tal o la prótesis que corresponde, y si es importante, no podemos articular otra cuestión que no sea aquella que en el expediente figura. No, es y ahí así. no contamos con más que eso. Nada más, es verdad. Bueno, eso es lo que queremos darle de alguna manera la posibilidad que el juez tenga otro elemento como para poder basar una resolución. Porque muchas veces las resoluciones que toman los jueces no es la correcta, pero no es porque no, puedo repetir, no es porque no sean probos, simplemente porque los elementos que le aportan hacen que el fallo sea así. La idea es que esto funcione en bien de todos, en bien del ciudadano y en bien también de todo el sistema de salud. Porque te digo, los costos que tiene hoy, el gasto que tienen las obras sociales y las prepagas, sanatorios, etcétera, con respecto a los recursos de amparo es impresionante. Y además que hay una industria. Es circular. Hay una porque industria, hay abogados especializados en materia de recursos de amparo que se dedican exclusivamente a esto y permanentemente están a la pesca. Esto como ocurre en todos lados, pero bueno, Sí, pero sí. esto, desgraciadamente... La mala fe también está presente muchas Exactamente. veces y lo que sí es que ese costo excesivo que se da en esa multiplicidad de amparos, a veces por no tener la recomendación adecuada e ir al costo más caro de la prótesis del medicamento, genera un contrasentido en los asociados o afiliados a la prepaga o a la obra social, porque en realidad el costo no lo va a asumir, en el momento lo asume la empresa, pero después se va a redistribuir en el aumento Claro, del pagan todo. aporte de cada De la uno, me capital. imagino que es Claro. así. Entonces, En un momento creo que no nos es bueno devol- para nadie. En que un sucedan momento estas nos cosas. devolvía el Estado, a la superintendencia nos daba un porcentaje, ahora no, se cortó también, no hay plata. Cuando no hay plata, no hay plata, entonces no nos pagan nada, entonces lo tenés que hacer el costo, todo lo pagamos nosotros. Antes No, nos vos daban- trasladás costos al destinatario y lo final. tenés que trasladar, desgraciadamente se tiene que trasladar, o como está ocurriendo, yo calculo que en el término de 5 o 6 meses hay muchas obras sociales que desaparecen. Nosotros tenemos la obra, en Argentina tenés obras sociales de dirección y obras sociales sindicales. Las obras sociales sindicales durante muchos años bancaron a los sindicatos. Hoy son los sindicatos los que bancan la obra social. Es al revés. Porque las obras sociales, el costo que tiene es altísimo, te pierden plata, permanentemente pierden plata, todos los meses pierden plata. Entonces quien está bancando de alguna manera la salud hoy de los afiliados es el sindicato, el aporte sindical, no el aporte de la obra social. Ahora, esta es una realidad que puede durar 3 meses, 5 meses, 6 meses, mucho más no va a durar, porque va a terminar explotando. Explota el sistema. Lo decía también Alessandro, sí, sí, va sí. a explotar el sistema. Sí, sí, por eso Yo me siempre pareció digo que van a terminar. Los ciudadanos van a terminar en el hospital porque no van a poder pagar las obras sociales, no van a poder pagar las prepagas y terminan todos Ya en el está hospital. sucediendo. Claro, van a terminar en las escalinatas del hospital, se van a morir en las escalinatas de los hospitales públicos. No van a llegar ni a la guardia. Y también Porque eso es tiene así. mucho que Que ver a su vez con suministran los medicamentos gratis. Claro. el derecho del consumidor. Nosotros lo estamos viviendo mucho eso y por eso, bueno, la obra que sacamos, que todavía no comentamos nada, ya vamos a comentar. Antes de irnos algo vamos a decir. Pero bueno, ¿nos tenemos que ir a la última pausa? Sí, por Y supuesto. volvemos ya- con Gabriela Dilela con las noticias judiciales. Claro, y ya vamos a definir también el sorteo. Y quedaron ¿eh? algunos mensajitos Algunos también. mensajitos, varias diría. 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata. Las voces de la noche ya están en Del Plata. El momento ideal para escuchar la 1030. Del Plata, la radio de la verdad. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección, un show radial para todo el mundo. Boca de Selección en la tarde de Del Plata, la radio de la verdad. Malvinas Más Digital ya tiene su app. Descargala ya. Emergencias rápidas de seguridad, SAME o bomberos, turnos del sistema de salud, recambio de luminarias. Malvinas Más Digital. Ingresá a tu App Store y descargala. Malvinas Argentinas Municipio, el lugar de la familia. Los jueves en Del Plata nos preguntamos, ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez, de 22 hasta la medianoche. ¿A dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad.
Ya estamos en la noche de Del Plata, el momento más variado de la radio. Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Continuamos con más noticias porque la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres presentó su obra de jurisprudencia y doctrina número 11 sobre la debida diligencia en investigaciones por violencia de género. Incluye los posteriores pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a la obligación por parte del Estado para prevenir, sancionar y erradicar hechos de violencia contra las mujeres. La publicación forma parte de la experiencia acumulada por el organismo durante sus primeros 10 años desde su creación. Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal lanzó un relevamiento interno sobre inteligencia artificial. El cuestionario está dirigido a fiscales, funcionarios y personal de todas las dependencias del Ministerio Público y es de carácter voluntario, anónimo y confidencial. Está estructurado en secciones temáticas con el objetivo de identificar funciones y áreas prioritarias que podrían beneficiarse con el uso de estas herramientas. Por último, en la provincia de Salta se presentó un sistema de denuncia única y el plan de notificación digital en el marco de una reunión de Jufejus. En esta presentación se anunció también la creación de la Oficina Judicial de Violencia Familiar y de Género, implementado ya por la Corte de Justicia de la provincia dentro de ese fuero. La información y el debate de los temas judiciales en Del Plata. Casi 10 minutos para las 12 de la noche, último tramo de Justicia y Sociedad, y gracias a los oyentes que nos escriben también a esta hora, 11 23 40 1030, el mensaje de Chiche, dice Ezequiel Quintela, alumno de la 1, saludos a la mesa, gran programa, importante poder abordar la problemática del funcionamiento del sistema de salud público-privado y quizá un disparador para empezar a pensar de forma crítica el funcionamiento de la industria de patentes farmacéuticas en tensión con el derecho al acceso al tratamiento. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias a Maite, que nos dice saludos a todos, excelente el programa como siempre. Vane dice, no es una cuestión judicial, es una cuestión moral de humanidad en torno al caso, ¿no?, que planteaba el doctor hace un ratito. Dice, si se llegó a esa instancia, que se cobren con los que le pagan a los reclusos la buena fe esta legislación en la reforma del Código Civil. Y María Dolores Ramos Maures dice, me parece excelente la decisión del juez. Toda medida que se tome para proteger el derecho alimentario de los hijos siempre va a ser razonable. Además, sienta un gran precedente. Bueno, opiniones interesantes, coincidentes en este caso. La última que opinó es mi hija, ¿no? Lola. Muy bien. Estaba dirigida hacia vos entonces. Sí. Ella en ese sentido, con el tema de los incumplidores alimentarios, toda la fuerza de la ley, y más que sufran, ¿no? Porque provocan sufrimiento. Sí, nosotros acá en el corte estábamos charlando un poquito acerca Claro. de las distintas visiones, de, por ejemplo, bueno, algunos como nosotros que somos del palo, técnicamente veíamos algunas cuestiones ahí dando Porque el padre vueltas, puede pero tener vos, esa Roxy, tenías desaprensión, tu opinión. claro, esa cosa de por qué tomar la decisión de no cumplir con esa parte, ¿no?, de esa responsabilidad, y aparte desde el afecto también, si se quiere, ¿no? ¿Qué es lo que puede llevar? Para mí es un caso de humanidad, o sea, de los derechos del niño, pero además que tiene que ver con la humanidad de esa persona que toma esa decisión de soltar a los hijos de la vida de alguna manera, ¿no? Pero bueno. Sucede que nosotros siempre tenemos que pensar si la solución es razonable dentro de ciertos estándares que tienen Claro. que ver no solo con la ley, sino también, digamos, con el sentido común. Y estábamos debatiendo fuera del aire, si yo lo arresto no puede cumplir. Pero también es cierto que no se trata únicamente de compelerlo a que cumpla, sino también de que sufra. Hay un fallo de los primeros casos, la Cámara de Apelaciones de La Plata, Segunda de La Plata, dijo que estas medidas, por ejemplo, impedir que salga del país, que obtenga la licencia de conducir, que utilice números de portabilidad, son medidas no solo conminatorias, o sea, para que alguien cumpla, sino que además para que la persona conminada tenga el mismo sufrimiento y más que el que provoca. Pero tengo una pregunta ahí. Sí. Entramos ya en un plano distinto, ¿no? ¿El sufrimiento garantiza la resociabilización o la mejor conducta futura de la persona?
nos metemos en las teorías de las prevenciones generales y especiales. A ver, el sufrimiento es un buen disuasivo para volver a la norma o volver a la obligación. La pregunta es si nosotros apostamos a los medios pacíficos para resolver Porque, los conflictos. Te lo pregunto con lo que veníamos hablando del servicio penitenciario y bueno, y ahí no se ven reflejados los principios de la resociabilidad, por varios motivos, no solo por la persona que fue sancionada esta vez, sino también de cómo actúa la sociedad frente a la persona que tiene que volver a integrarse, ¿no? Sí, en general, claro, lo que pasa es que esto va de la mano también de las crisis de seguridad. Cuando vos sentís que el delincuente es el enemigo, entonces al enemigo hay que atacarlo, neutralizarlo, inocuizarlo, dicen, pero también aniquilarlo. Ahora, en otras épocas, donde la paz social y la estabilidad es parte de la cultura, al delincuente hay que traerlo a la sociedad. Es alguien que ha salido de la norma, tiene una conducta desviada, la famosa teoría de la conducta desviada, de Merton, y traerlo nuevamente a la sociedad, es decir, recuperarlo. En esta época, donde nosotros tenemos una gran crisis de inseguridad, sentimos que hay que destruirlo, hay que neutralizarlo, y de esa manera hay que encerrarlo. Ahora, si luego se recupera, mejor, pero parece que la finalidad... Por eso tenemos las dificultades de poder distinguir la justicia de la venganza. Sí, y también de distinguir el sentido común o la opinión pública de la ley. Porque la ley no dice eso. La ley dice que la persona cumple la pena, vuelve a la sociedad resociabilizada y tiene que acceder, como cualquier ciudadano, al trabajo, al mundo de la comunidad, etcétera. Eso es lo que establece la ley. Ahora, la opinión pública, por ahí, hoy por hoy, como bien decís vos, tiende a tener otra propuesta referente al tema. Y eso es donde nos encontramos descalzados. Y un programa como este es el que contribuye a que la gente tome conciencia de otra perspectiva de la situación del encierro. Porque si no, nos guiamos por un sentido común que no es real con lo que realmente pasa. Yo voy a las unidades de Florencio Varela, donde por lo general hay un hacinamiento del 40%. O sea, 40% más de la población ideada o diseñada. Sí, totalmente. Y eso no solo provoca la incomodidad que uno puede suponer estar uno encima del otro. No tenés servicios de salud adecuados, no tenés servicios educativos adecuados, no existe intimidad en las familias en las visitas. Bueno, entonces estamos acumulando gente detenida y no estamos justamente con un principio que es el de la ley nacional y provincial. Recuperar a la persona, reinsertarla socialmente. Bueno, cerrado el tema de la historia de hoy, interesante, porque la verdad que deja mucho en el camino, aristas variadas, alimentos, sistema penitenciario. Vamos a hablar con otras la historias realidad. También, a ver que nos digan los oyentes si están de acuerdo con lo que los jueces decidieron o no. Nos ponemos nosotros ahora en la picota. Pocos minutos, ya, 4 minutitos, pasan un poquito menos para terminar el programa. Comento simplemente lo que es esta propuesta del libro que hemos sacado con un grupo de coautores muy interesantes, muy importantes. Un libro federal, porque son de todo el país, de distintas áreas y disciplinas. Es decir, el tema del consumo, como lo hablamos tan seguido en el programa, tiene que ver con una sociedad entera, con sectores etarios desde la niñez hasta los mayores adultos. Y particularmente en este libro trabajamos y tratamos, dentro del ámbito del derecho del consumidor y los usuarios, el consumidor sobreendeudado. Aquellas familias que están giradas en sus créditos formales o informales y no pueden abordar su subsistencia diaria, alimentación, educación, vestimenta y el mundo de la tarjeta de crédito, quizás es lo más normal, que es lo formal, pero llega un punto en donde ya los créditos que se piden para cubrir el desfasaje crediticio, ¿no? Un crédito para cubrir otro, ya tiene un fin. Y después eso conlleva muchas veces al sistema de crédito informal, en el barrio, en la comunidad, donde podemos pensar infinidad de cosas. Préstamos personales, que ya no son a sola firma, sino que son reclamados puerta a puerta y de otras maneras que no son las mejores, tremendos. Y donde también el mundo de la inseguridad, el mundo del narcotráfico y de los pequeños grupos barriales también conforman
un sistema económico. Entonces, bajo esa lógica hemos encarado este proyecto, este libro. ¿Para qué? Para que la legislación tome cuenta de esto y aborde rápidamente alguna solución, porque se nos empezaron a presentar pequeñas quiebras que en el derecho concursal están destinadas para el ámbito de comercio, para pequeñas quiebras en el ámbito individual, personal, que no tienen nada que ver. Entonces no hay una herramienta. Así que proponemos bajo este libro una mirada social, una mirada psicológica, también abordamos la inteligencia artificial, el mundo de las neurociencias, cómo conjuga y cómo juega en el mundo del consumo tan tajante en la realidad. Y proponemos algunas soluciones, así que lo vamos a estar presentando en las legislaturas nacionales, las legislaturas provinciales, universidades, en colegio de abogados, etcétera, etcétera, donde nos convoquen. Allí estaremos con este gran y nutrido grupo de coautores. Así que ahí hicimos un pequeño... Le voy a tirar un desafío a Marco. ¡Epa! Marco, en función de lo que estaba diciendo Claudio, nos des una semblanza de Mohamed Yunus. Mohamed Yunus. Bien, para la próxima. Yo lo conocí personalmente hace 25 años, gracias a Chiche Dualde. Bien. Cuando él vino y semblanteemos por qué puede ir por ese lado. Sí, señor. Yo hablo del mundo del deseo y la necesidad, esa dualidad que nos marca permanentemente, consciente e inconscientemente. Por eso las neurociencias que hablamos el programa pasado con Pepe Marinaro, José Marinaro, de la neurociencia aplicada al derecho, los neuroderechos, cómo permanentemente nos hacen tomar decisiones consciente o inconscientemente. Y hay situaciones de las cuales no podemos salir. Inevitablemente tenemos que consumir, no hay otra. No producimos por ejemplo, pero ¿cuántos casos se conocen? Y ya nos vamos, ¿no? De gente que a lo mejor tiene que usar la tarjeta de crédito para comprar alimentos básicos. Hablamos de eso. Vas pagando el mínimo, se te van juntando. Bueno, hoy lo escuchábamos a Chiche a la tarde, cuando hablaba de cómo están las tasas de interés bajo ese tipo de forma de crediticia con la tarjeta de créditos, que es imposible de pagar. Bueno, muchas gracias. Ganadores de hoy. Sí, a todos los oyentes. El libro virtual, La ausencia del elemento subjetivo de justificación, de director de Dona, Alicia Gil, editorial Rubin Salculzón, y se lo lleva Cristian Tolaro. El libro, además del doctor Claudio Fede, Consumidores sobreendeudados, director Claudio Fede, editorial Amurabi, Alejandra García. Y el curso de Wallap de International Legal Group, Gustavo López. Se van a comunicar con ellos. Nos vamos a comunicar con los tres. Son los tres virtuales, así que lo van a poder acceder cuando se comuniquen las empresas para pasarle los links de acceso. Muy bien. Bueno, por nuestra parte, agradecidos como siempre por seguirnos, por escucharnos, agradecidos a Radio del Plata. Y los dejamos, ya con la programación de nuestro querido amigo Marcelo Ney. Por supuesto, y su tiempo de show. Así es. Nos vemos el próximo miércoles. Tarea para vos, Marquito. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Chao, hasta luego. Buenas noches. Desde Buenos Aires,